Bueno, ustedes lo saben, nosotros estamos acá muy atentos desde hace 2 días que ocurrieron los atentados tanto en el Valle del Cauca como en el Cauca, informándoles todo lo que ocurre. Justamente en este momento, Stephanie, nos encontramos aquí a las afueras de la Fundación Valle del Lili porque Sí, todavía señora. permanecen 11 heridos hospitalizados, hay 5 personas que todavía se encuentran en estado crítico, 3 menores en Sí. observación y ya les vamos a contar un poco más sobre la situación de los heridos porque anoche en el Consejo de Seguridad se tomaron medidas, pero antes también estamos transmitiendo desde el Cauca. Sí, señora, nosotros continuamos, Ana Milena, en este cubrimiento especial de Noticias Caracol con toda esta oleada terrorista en el suroccidente colombiano, 7:28 de la mañana, ahí van a ver ustedes nuestro equipo también dispuesto en la ciudad de Blanca. Está María Camila Roa y también Fernando Rojas en los puntos de información en el suroccidente colombiano para contarles a ustedes cómo avanza y cómo se va reponiendo esta región luego de este accionar terrorista. Sí, bueno, hablamos ayer con el alcalde Alejandro Eder tras ese Consejo de Seguridad Sí. que se realizó con el ministro de Defensa, con la cúpula militar, presidido también por el presidente de la República, Sí. y digamos que se atendieron varias de las peticiones que hizo tanto el alcalde o los alcaldes, Sí, ¿no?, de sí, la sí. zona, de la región, también como los gobernadores. Sí, señora, pues precisamente allí se anunció, Ana Milena y televidentes, la creación de un bloque de búsqueda especializado, porque lo que han solicitado es que se ataque de manera directa a la Jaime Martínez, la disidencia de las FARC que opera en esta zona del país. Escuchemos lo que ha dicho el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Va a conformar un bloque de búsqueda que va a estar de manera permanente en Cali. Ya llegaron los primeros elementos de ese bloque de búsqueda a la ciudad y tendrá como objetivo desarticular grupos multicrimen, incluyendo los terroristas o eventuales terroristas que ataquen la ciudad. Bueno, Stephanie, recuerde usted cuando estuvimos aquí también cubriendo la COP16, Sí. se crearon unos corredores de seguridad que le brindaban mucha tranquilidad a los careños, esto sobre todo en esas vías que comunican con otros municipios de Cali. Se van a retomar esos corredores. Sí, señora, 12 corredores que se implementaron durante la COP16 serán nuevamente retomados, esto para custodiar, Ana Milena, el área metropolitana. Sí. Hablamos de Palmira, Jamundí y Yumbo, por supuesto que hacen parte de esa área metropolitana y sobre eso también se refirió el alcalde Eder. Se vuelven a conformar los corredores antiterroristas que creamos durante la COP16 para cuidar a Cali y su conexión con los municipios vecinos, también Jamundí, también Palmira. Con los 100 policías que llegaron anoche ya se empieza ese proceso, además con policías que ya teníamos en la ciudad, y llegan además 14 tenientes coroneles para fortalecer la policía en nuestra ciudad. 7 de la mañana, 31 minutos. Les contábamos, Stephanie, hace un instante que nosotros seguimos muy atentos aquí a la salud de esos heridos tras los atentados, tanto en el Valle como en el Cauca. A esta clínica, la Fundación Valle de Lili, llegaron varios de esos heridos. Incluso todavía están haciendo ese llamado a la donación de sangre. Todavía se está esperando que se done sangre por parte de los caleños. Pero nos encontramos con Mónica Cardona. Mónica, muy buenos días. Bienvenida a Noticias Caracol. Primero, nuestra solidaridad. Usted es amiga de una de las víctimas, John Jairo Díaz, un hombre de 47 años que en este momento permanece en la UCI, está incluso a punto de entrar a cirugía, por eso su esposa no nos está acompañando. Pero esta historia, Mónica, es bien particular. Antes de que nos cuente la historia, ¿cuál es el estado de salud de su amigo? En ese momento está estable, tiene pues una afección en sus pulmones debido a la onda explosiva, tiene también algo en la tráquea y en una de sus piernas también. Ahora a las 9 de la mañana lo van a entrar a cirugía y obviamente esperando pues que vaya mejorando y vaya evolucionando, pero afortunadamente está consciente, lo tienen intubado, pero está, gracias a Dios, está bien, está estable. Bueno, eso es una buena noticia en medio de todo, Mónica, pero les decíamos ahora que esta es una historia particular porque Zuli, su amiga, su mejor amiga, Stephanie, ella vivió esas explosiones de diferentes maneras. Ella venía manejando desde el Cauca y justo cuando cruza el peaje de Villarrica, hace explosión. Este peaje es uno de los atentados, es uno de los primeros atentados. Y luego se entera de la explosión de Beléndez, que es el barrio donde ellos viven, donde se encontraba su esposa. O sea, se venía desplazando por la zona de esta afectación. Exacto, sí. Y entonces en Meléndez ella se entera de la explosión en Meléndez debido a que hacía un minuto había hablado con el esposo y iba a sacar su perro a pasear y en ese momento ocurrió la explosión prácticamente casi a unos 5 o 6 metros de donde ocurrió. La verdad es un milagro
John Jairo esté vivo y esté bien. Sí, ella ¿qué dice? Yo ahorita que alcanzamos a verla unos minutos se veía bastante conmovida. Sí, ella la verdad está muy afectada con todo esto porque pues es un choque, algo que uno no se espera. Y también confiando muchísimo en que esta situación de seguridad y de violencia, esta ola de violencia, la verdad sí, llamar a la reconciliación, llamar a la paz. La verdad no a decir, no a recriminar ni nada, sino la verdad que sí, ponernos la mano en el corazón y que todo esto mejore. La mano en el corazón, un llamado a la paz y ojalá que don John Jairo pues salga muy bien de esta cirugía, al igual que las otras 10 personas que se encuentran aquí, Ana Milena, en la Clínica Valle de Lili, esperando precisamente salir avante de esta situación. Sí, gracias Mónica por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol y realmente esperamos la pronta recuperación de su amigo, pero también de todos los heridos que se encuentran aquí hospitalizados en la Fundación. Muchas gracias. Y en medio de esta difícil situación, sí, Stephanie, pues también nuestros compañeros han podido registrar no solamente estos momentos difíciles que han vivido los caleños, los vallecaucanos, sino también pues todo ese proceso de resiliencia que tanto nos identifica aquí en esta región y bueno, a los colombianos en general, sí, señora, tras vivir momentos así de difíciles. Sí, señora, a las 7 de la mañana, 34 minutos, les contamos luego de este accionar terrorista cómo se recupera y cómo salen adelante las personas afectadas luego de este accionar terrorista. Mirar y encontrar el trabajo de toda una vida reducido a escombros. A don Jairo le dieron pérdida total a su casa. En este sitio donde estamos era la sala. En el interior de la casa, pues el daño es total. Tenía 3 piezas, comedor y cocina, quedó totalmente destruido. ¿Puede mostrar adentro? Claro que sí, con mucho gusto. Esta era una pieza. Lastimosamente esa es la cocina donde estaba la niña que está en este momentico en la Fundación Valle de Lili con unas heridas, como tú puedes ver. Todavía no se deciden volver a construir. Además de ser muy caro, dice que nadie le asegura que no volverá a ser derribada en otro ataque terrorista. Nos sentimos muy tristes. Yo tengo vecinos cerquita a la inspección de policía que hace 2 años también hubo atentado. Esta es la hora que no les han respondido por nada. A mi espalda está la estación de policía, que se cree era el blanco de este atentado terrorista, y a un lado queda una institución educativa. Lo que dicen las autoridades es que el carrobomba se ubicó justo donde ven ustedes allí esa montaña de escombros. El conductor se baja del vehículo, empieza a correr, pero el carro sigue moviéndose, sin embargo, con una dirección hacia la izquierda. Lo que dice la comunidad es que por fortuna estaba esta cuneta aquí, lo que hizo que el vehículo no alcanzara a llegar hasta las casas, sino que detonara en este punto. Me llama y me dice, papá, la casa la tenemos vuelta a nada, y uno por allá, no, eso es... Yo me quedo sin palabras, la verdad. Potencia, dolor. Sí, porque pues uno no tiene nada que ver. Eso le baja el aire a uno, porque uno todo lo que jodió construyendo, para volver otra vez a empezar. Eso es berraco. La gente, como puede, recoge los escombros y entre los trozos recupera lo poco que les quedó. Lástima, no yo. Eso uno ve las cosas, no se sabe qué hace. Nosotros no. Tratando de recuperar lo que puede. Sí, por ahí. Yo también no puedo cargar mucho. En total, 6 viviendas afectadas, 3 de ellas colapsadas. Las mayorías no están aptas para habitar. En Cali, el drama lo viven los comerciantes del barrio Meléndez, en donde detonó una motobomba. Los comerciantes, de su bolsillo, han venido restaurando poco a poco los daños en sus locales. Solamente hablando en vitrinas, vamos alrededor por ahí unos 5 o 6 millones de pesos por el momento, ya que todavía no hemos podido calcular todavía los gastos de, digamos, la mercancía, lo que se dañó como tal, la cortina de afuera, el letrero. La comida en sus mesas no da espera. Las víctimas de los atentados en el Valle intentan levantarse poco a poco en un mes en el que esperan recuperar lo que la violencia les arrebató en un día de horror. La gente, como puede, recoge los escombros y por supuesto le toca nuevamente a Ana Milena sacar del bolsillo para reponer los daños, poder volver a abrir los negocios y salir adelante, seguir saliendo adelante. Fuerza Cali es el mensaje, no hay otra opción, Ana Milena, y Fuerza Cali es el mensaje que han dado las autoridades en medio de esta situación tan conmocionada en la capital vallecaucana. Sí, eso en Cali, pero también en Cauca, usted sabe que lo hemos registrado, es una situación similar. También a la gente le ha tocado
costado recuperarse tras estos atentados. Ayer nos reportaba María Camila Roa desde Villarrica cómo había quedado esa zona, cómo había quedado donde está la estación de la policía. Conversamos incluso anoche por teléfono, me contaba lo difícil que había sido estar en esa zona del país. María Camila, usted ya regresó a Popayán y también pues hay unos llamados de la iglesia, porque así como lo decíamos ahora, aquí la gente está resiliente y tiene que seguir, porque no hay otra manera, aquí toca seguir, tienen que abrir sus comercios, pues también en el Cauca esa es la intención, pero también los llamados que hace la iglesia. María Camila. Ana Milena, Stephanie, sí, aquí los payaneses y los caucanos sí que saben de resiliencia y de fuerza. El mensaje también aquí es Fuerza Cauca en medio de esta escalada violenta. Yo los saludo desde el santuario de Belén, una capilla muy importante para los payaneses, porque alcanzan a ver ustedes a mi espalda al patrón de Popayán, al Cristo patrón de Popayán, y llueve fuertemente ahora, en este momento, en la capital del Cauca, luego de una noche que tuvo 2 ataques violentos. Ya vamos a hablar de eso. También vamos a escuchar el mensaje de la Iglesia Católica en Popayán en medio de esta situación, enviando ese mensaje de fuerza y de oración. Pero antes vamos a hablar de lo que usted mencionaba, Ana Milena, de lo que fue visitar la población de Villarrica afectada por una buseta bomba que cobró la vida del patrullero Duván Ramírez. Estuvimos acompañando a la gente y por supuesto escuchando a los vendedores informales que trabajan en ese peaje. Aquí está el reporte. Desolación por el impacto de los cilindros bomba y las balas es el sentimiento que embarga en el punto de la explosión en Villarrica, Cauca. No quedó nada de lo que era esta estación para los patrulleros de la policía encargados de vigilar este importante punto de la vía panamericana en el tramo Popayán-Cali. La explosión ocurrió a las 8:30 de la mañana del martes y según testigos que se niegan a hablar por miedo a las retaliaciones de las disidencias, los criminales usaron esta buseta que fue robada días antes. La cargaron con cilindros bomba y mientras otros delincuentes hostigaban con disparos a los 15 policías por la parte trasera de la estación con el fin de distraerlos, un hombre dejó la buseta en la mitad de la vía, gritó "bus bomba" y emprendió la huida. Esta estación, subestación de policía de carreteras aquí en Villarrica, quedó completamente destruida. Esto quiere decir que si esto hubiera tenido casas a sus lados, pues las afectaciones hubieran sido mucho mayores. En este atentado falleció el patrullero Duván Andrés Ramírez, de 29 años, quien dormía al momento del estallido, pues había estado de guardia toda la noche. Según el personero, la tragedia no fue mayor, dado que la estación está aislada del casco urbano. Quienes permanecen en el peaje son vendedores informales de fruta que se produce en la región. Sonó algo, la ventana, yo estaba en la pieza cuando vi, estaba en temblor, dije yo, cuando llenó una bomba en el peaje, todo el mundo corría, desesperado, azarado, con los compañeros que teníamos acá de trabajo, preguntando que cómo estaban, llamaban aquí, llamaban acá. En esta tierra de Villarrica, en el norte del Cauca, corredor estratégico de grupos armados ilegales, herida por la guerra, quedaron escombros y pertenencias de los policías. Sus uniformes, botas y enseres que con dolor recogerán sus compañeros para luego limpiar el lugar. La decisión de las autoridades locales es que no se levantará nuevamente la estación por el riesgo de repetición, con el que viven lamentablemente los caucanos. Y a pesar de esa fuerza, de esa resiliencia que tienen en los caucanos para cada vez levantarse de los embates de la guerra, de estos golpes que no dan tregua, pues hay miedo y hay zozobra, y es apenas entendible. Y por eso hemos llegado hasta este punto para hablar con la Iglesia Católica, fundamental y muy importante para los payaneses y los caucanos. Y les tenemos un mensaje en medio de esta situación y esta escalada sangrienta que nos dicen los caucanos no sentían desde hace mucho tiempo. Monseñor Iván Marín López es el arzobispo emérito de Popayán, que luego de estar 10 años en el Vaticano, trabajando al lado del Papa Juan Pablo II, vino y dedicó aquí su vida de servicio. Lleva 28 años en Popayán y este es el mensaje que envía en medio de esta situación. Yo llevo en Popayán 28 años. Es donde más tiempo en mi vida he participado de la vida de este Cauca, a quien amo profundamente. Yo venía del Vaticano, donde estuve trabajando 10 años con el Papa Juan Pablo II, el Santo. Cuando llegué a Popayán se vivían etapas muy difíciles.
Vivimos momentos muy apremiantes. He podido participar en todos los municipios, en las 92 parroquias, en momentos de alegría, momentos de dolor, momentos de pesar. Pero yo diría, levantemos el ánimo, levantemos el corazón para que todos unidos sigamos pidiendo al Señor por la paz, por la reconciliación, que en los corazones nazca la esperanza, que en la plegaria no falte la súplica de perdón y también de gracias del Señor. Yo estoy seguro que salimos adelante porque es un pueblo que tiene fe, es un pueblo que no tiene límites. La fe nos lleva adelante y en este año jubilar, con mayor razón, nos sentimos unidos con el Papa León, con todos los obispos de Colombia, del mundo entero, pidiendo al Señor por la paz, y no solamente de Colombia, sino del mundo entero. Una pregunta final, Monseñor. El miedo, cuando se vive en el territorio con miedo, ¿eso cómo se combate? Es terrible, ciertamente, sentir el miedo. Nosotros tenemos que meternos como en el cuerpo de un apóstol, de Pablo, que decía, no temo a nada, pensando en la gloria que el Señor me hace partícipe. Yo diría también, el miedo lo podemos vencer sabiendo que tenemos a un Padre Dios que nos protege, como el niño cuando está en manos de su padre y de su madre, vence los miedos y el temor, hasta cesan las lágrimas. Yo diría de la misma manera, pongámonos todos en manos de Dios, porque todos tenemos un alma inmortal. Pensemos muy bien que somos peregrinos en este mundo y tenemos que peregrinar como hermanos. Hermoso ese mensaje, Monseñor. Gracias por su tiempo aquí en Noticias Caracol. Bueno, deseo a todos ustedes un día muy feliz y aunque haya lluvia, que en sus corazones renazca la esperanza. El mensaje del arzobispo emérito de Popayán, Monseñor Iván Antonio Marín, de levantar el corazón, de persistir en la oración y por supuesto en la unidad en medio de estos momentos difíciles. A pesar de esa esperanza, hay un dolor profundo en el corazón de los caucanos por la muerte de 2 patrulleros en medio de este recrudecimiento de la violencia. Fallecieron Duván Andrés Ramírez en el atentado de Villarrica que les mostrábamos previamente y Jair Gonzalo Gurruti. Ayer en la dirección de la policía en el DECAU, sus familias recibieron los honores póstumos para estos 2 valientes de la policía. Los policías asesinados en los recientes actos terroristas en el Cauca dejan un profundo dolor en sus familias y en una sociedad que no entiende cómo la guerra les arrebató la vida. Hoy recibieron honores antes del traslado de sus cuerpos para darles el último adiós. Uno de ellos es el patrullero Jair Gonzalo Gurruti Bolaños, asesinado por un francotirador en Caloto. Era de Coconuco, cabecera municipal de Puracé, Cauca, considerado el ejemplo de su familia. Deja a una niña de 13 años sin la presencia de su padre. Y fue vilmente asesinado por las disidencias de la FARC. Y le pido al señor presidente que lo que es a militares y policía les dé respaldo y no los deje abandonados. Mire cómo acaban de matar a mi hijo a mansalva. Al patrullero Duván Andrés Ramírez Cárdenas, nacido en Cartagena, le quitaron la vida cuando una buseta bomba fue activada en la vía panamericana en Villarrica. Un papá amoroso de un niño de 8 años, quien se quedó esperándolo al lado de su mamá en Florencia, Caquetá. Se espera que este jueves reciba honores la patrullera María Alejandra Vieda Almario, de 21 años, natural de La Plata, Huila, asesinada en medio de un ataque a la estación de Valdivia, en Antioquia. 7 de la mañana, 47 minutos. El reporte de orden público aquí en Popayán y en el Cauca de las últimas horas es el registro en la madrugada de un ataque contra la Armada en Guapi. Afortunadamente no hay heridos. Los militares no están heridos y también se registró un ataque con granada a la estación de la policía en Santander de Quilichao, pero nos cuentan las autoridades que los centinelas reaccionaron y al parecer hirieron a los que iban en la moto y no lanzaron la granada hacia el objetivo y por supuesto esto generó no solo la persecución de estos criminales, sino también pues se frustró este atentado. Hablamos también con los gremios, con el comercio afectado por cuenta de esta escalada violenta. Mi compañero Fernando Rojas está con el presidente del Consejo Gremial de esta región. Fernando, adelante.
Hola, muy buenos días. Pues mire, la situación de esta escalada terrorista que sucedió recientemente en el departamento del Cauca y que hoy mantiene bajo amenaza a 22 de los 42 municipios del departamento del Cauca, pues mantiene con grave afectación al sector productivo, al comercio del departamento del Cauca, pero también al turismo, al sector ganadero, al sector agrícola, porque estos atentados pues han afectado básicamente la economía del departamento del Cauca y en especial a los comerciantes de los sectores donde se presentaron estos atentados terroristas. Hoy nos encontramos con el presidente o el director mejor del Consejo Gremial y Empresarial del Departamento del Cauca, Julián Torres, que nos va a hablar precisamente sobre estas afectaciones. Doctor Julián, háblanos un poco precisamente de esa afectación al comercio, de esa afectación al sector productivo en el Departamento del Cauca como consecuencia de estos atentados. Bueno, un saludo muy especial a todos los televidentes. Desde el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca queremos manifestar nuestra preocupación por la oleada de violencia que se viene presentando en todo el país, pero puntualmente en el suroccidente colombiano. A partir del 10 de junio hemos visto una serie de oleadas terroristas en diferentes municipios. En el departamento del Cauca estamos hablando de alrededor de 2 policías muertos, alrededor de más de 15 atentados terroristas en distintos municipios y, por supuesto, el sector productivo está preocupado, pero más aún estamos preocupados con la situación de seguridad de la región. El departamento del Cauca ya afronta situaciones bastante complejas y difíciles a nivel de competitividad y esto por supuesto rezaga aún más las acciones en la parte comercial, en la parte industrial y en todo el despliegue de los empresarios de la zona. Ha habido pérdidas económicas, sobre todo en el sector comercio, donde se presentaron, por ejemplo, atentados terroristas con carrobomba en Corinto, en el municipio del Bordo, y así en otros sectores como el turismo y también en el sector agrícola. ¿Qué están pidiendo estos comerciantes? ¿Qué están pidiendo los dueños de los negocios del sector productivo en Cauca? Bueno, estamos hablando de estos 10 municipios, solamente por mencionarte algunos, Suárez, Corinto, Timbiquí, Balboa, municipios que viven principalmente de actividades comerciales y por supuesto muchos de ellos lo han perdido todo. Entonces aquí es un llamado para que busquemos cómo reactivar la economía nuevamente. Estamos hablando de que por cada día que no se genere movimiento económico, las acciones repercuten en temas de familia, en temas de ingreso, en temas de empleo. ¿Qué pedirle precisamente al gobierno nacional en estos momentos en que necesitamos tanta compañía, tanta solidaridad precisamente al sector comercial, a la sociedad caucana, pero sobre todo a nuestro sector productivo en uno de los departamentos más pobres de Colombia? Bueno, lo que pedimos principalmente desde el sector productivo es la seguridad. Creo que es importante que el Ministerio de Defensa, el Gobierno Nacional, genere acciones que le permitan a la fuerza pública mejorar su capacidad operativa, su capacidad de desplazamiento hasta las zonas de conflicto, pero adicionalmente al resto de ministerios de Comercio, Industria y Turismo, al Ministerio de Cultura, al Ministerio del Interior, que realmente busquen las medidas para que nuevamente se reactive la economía y el desarrollo, porque no estamos hablando solamente de temas económicos, sino de lo que impacta en la sociedad estos hechos. Julián, muchas gracias. A ustedes, muy amables. Era el director del Consejo Gremial y Empresarial del Departamento del Cauca quien nos habla sobre estas afectaciones que ha tenido el comercio, que ha tenido el sector productivo aquí en el Departamento del Cauca. Unas afectaciones que llegan al sector agrícola, ganadero, empresarial, al sector lechero, al turismo, que viene afectado por estos atentados terroristas. Sí, Fernando, gracias por su reporte. Mire, me quedo, Stephanie, con una frase, una de las tantas frases del Monseñor Iván Marín López, arzobispo emérito de Popayán, con quien hablaba María Camila Roa, y es, aunque hay lluvia, que permanezca la esperanza. Es lo que es la sensación, digamos, sí, en el departamento del Cauca, pero también aquí en el Valle del Cauca. Sí, señor, esperanza que se necesita mantener y, por supuesto, esa resiliencia y ese llamado a la fuerza, pero también a la calma, Ana Milena, porque en medio de esta conmoción hay que mantener la calma y no caer en ese terror que es lo que quieren sembrar los violentos en el suroccidente colombiano. Vamos a despedir esta primera emisión de Noticias Caracol en este cubrimiento especial desde el suroccidente colombiano con los datos de lo que sigue para Cali. Ana Milena, se anunció la llegada de 700 uniformados para reforzar la seguridad en la capital vallecaucana. Eso sería entre octubre y noviembre de este año. Entre octubre y noviembre estarían llegando. Además, van a estar coroneles de la policía al frente, 14 tenientes coroneles de la policía al frente de operaciones especiales en la capital vallecaucana.